Vamos a dar un vuelco a la información, cambiamos la página y pasamos a otros temas. Ayer los inquilinos de un inmueble ubicado en Isabel la Católica fueron desalojados, lo que provocó el cierre de calles en el centro histórico. Mire qué historia. Lo peleamos y no nos vamos a ir de aquí hasta que se nos resuelva algo, porque este edificio está expropiado desde 1985. Yo llegué de 19 años aquí a vivir. Así es como reaccionó Virginia Sánchez la mañana de este miércoles, después de que llegaran a desalojarla de su vivienda ubicada en Isabel la Católica número 99, sin darle explicaciones. Me desalojaron también de mi departamento y de la tienda. Cuando me desalojaron del departamento fueron a 3, o sea, mi hija, una vecina y yo. Y en ese momento le decíamos que nos enseñara un papel para desalojo y nos dijeron que ellos no traían ningún papel para desalojo. Virginia tenía más de 57 años viviendo en el departamento número 4 y asegura que cada mes pagaba 4,000 pesos de renta, cosa que no importó a las personas que sin identificarse comenzaron a sacar sus cosas a la calle. Uno de los cargadores me aventaba. Le digo, no, usted no es nadie para aventarme y se sale, yo le decía, y se sale, porque usted no es nadie más que un simple cargador. Déjeme hablar con el apoderado. Nada le importó a los cargadores, pues supuestamente la indicación que tenían era sacarlos y cambiar la chapa, por lo que ya no pudieron entrar al inmueble. Horas más tarde, al mediodía, cerraron la calle de Izazaga a San Jerónimo por más de media hora, hasta que diversas autoridades llegaron al lugar para ofrecer una mesa de diálogo con los afectados en la jefatura de gobierno. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraís Morquecho, 21 Noticias.